ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Bien, bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros, programa originalmente dirigido por el doctor Jorge Enríquez. Acá compartimos el piso con Horacio Fernández, compañero de trabajo. Buenas tardes. Así que buenas tardes, Horacio. Bueno, hoy estamos en una semana relativamente tranquila, digo siempre relativamente porque depende de dónde uno lo mire. El dólar más o menos planchadito, 50 pesos más, 50 pesos menos. El Banco Central sigue comprando dólares de mayor o menor cantidad, lo cual también es una relativa buena señal dentro de una economía que cada vez pareciera estar por lo menos más complicada. No digo que esté mal, primero porque no soy un especialista, pero lo que sí observamos es que este despegue que por ahí estábamos un poco como esperando, ¿no? Un despegue, una cosa un poco más vertiginosa, por lo menos vemos que hasta ahora no se ha dado. Esperemos que se den en estos próximos meses que quedan de este año y los próximos días que quede de este mes, que ya quedan 11 o 12 días, lo que nos demuestra que el tiempo vuela, realmente vuela. Ya estamos a 19 de agosto y nos entramos a preocupar. Dentro de poco tendremos que hablar ya de la Navidad, Horacio, ¿no? Empiezan todas y empezar a comprar los regalos o pedirle a Papá Noel que los traiga, ¿no? Para aquellos que le escriben a Papá Noel cartitas. Hay algunas cuestiones, no sé si prioritarias. Bueno, desapareció el tema Messi, con el dolor de todos aquellos que supimos gozar de su arte, ¿no es cierto? Y bueno, el mundo sigue, esto es la realidad. Como decía sabiamente Antonio Porquia, todo se olvida en un mes o en un año hasta la muerte de una madre, y lamentablemente esto es así. Tenemos algunas cuestiones ya interesantes que hablan, por supuesto, de que lamentablemente en la Argentina las acciones de corrupción no cesan, y que cada vez que uno abre una olla sale pus, ¿no? Y esto nos cansa, si estuviese el doctor Rosendo Fraga diría, nos genera fatiga emocional, ¿no? O sea, cansancio moral. Ahora aparece esta señora o señorita Albertina Mangini o Mangini, junto con Mario Perrotta y Lionel Maschioni, en el cual supuestamente, siempre lo mismo supuestamente, no queremos problemas con la justicia, supuestamente se habría lavado 27.000 millones de pesos, y lo que es tal vez más terrible o más odioso del tema es que se ha utilizado, como siempre, a personas vulnerables, no personas en estado de calle o jubilados, para con sus datos biométricos poder abrir cuentas, cerrar cuentas y hacer movimiento de dinero. Esto, por otito más para el puchero, estaría también vinculado a Maximiliano Vallejo, un ex sponsor de la AFA, que es otro de los detenidos e imputados. Ahí lo vemos al amigo Pablo Torello, no sé si está acá, porque el otro día estuvo acá y como no quiso pagar una comida, no dijo que estaba acá.
Ahora sabemos, no sé, ¿dónde está doctor ¿Cómo? Torello? No estuve al tanto de eso, Ajá. me la perdí. Lo que pasa que no se pasa, lo que pasa que la traición no siempre se sabe. Profesor Torello, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Acá andamos traicionando. ¿Pero Buenos Aires o traición en la provincia? No. Estoy en el campo. La otra vez estuve en Buenos Aires, pero llegué tarde. Ah, claro, no sabía. Bueno, ya que Llegué está en el tarde campo, y pareciera... Nuestro común amigo, Sí. no es que llegué tarde, llegué a las 4 de la tarde, pero tenía que hacer un montón, a las 4 de la tarde, sí, bien digo, pero tenía que hacer, tuve reuniones, tuve cosas, no sabía si llegaba ni siquiera a la radio por Zoom. Y de hecho entré un poco tarde, así que entré un poco tarde. Sí, lo vemos. Bueno, está bien, no lo disculpamos. Bueno, Lo entendemos. Igual cuando vaya con tiempo los voy a convocar a que vayamos a comer. Sí, Bueno, con mucho gusto. trate de que sea por lo menos durante este siglo, Torello, que todavía Pienso tiene vivirlo dinero. todo, así que probablemente sea así. Y le voy a hacer un chiste negro, ¿no? Me parece que va a Sí. tener que empezar a vender los tractores y comprar gomones, porque se viene el agua, ¿no? Que es un tema que vamos a hablar y justamente te vamos a preguntar a ti, no en este momento que estamos hablando de otro tema, pero te vamos a preguntar sobre este tema, ¿no? Estábamos Terrible hablando el tema de del esta agua. funcionaria que parece que es funcionaria del Ministerio Público o funcionaria del Patronato de Liberados, con las cuales habría, digamos, un lavado de dinero o algo parecido, superando los 27.000 millones de pesos, esta supuesta funcionaria de nombre Albertina Manghini, junto con otras 3 personas que habíamos nombrado anteriormente. En otro orden de cosas, y siempre en el plano nacional todavía, hay noticias, ¿no es cierto? No sé si nos alarman, creo que nos aburren. O nos aburren, pero un aburrimiento doloroso, ¿no? Que es esta tremenda lentitud para avanzar con las causas de AFA, en las cuales los señores jueces se pasan discutiendo sobre cuestiones de competencia y de jurisdicciones, pero realmente no sabemos. Creo que nuestro operador ya está incluso, creo que se va a suicidar en cualquier momento. Vemos que, bueno, que todavía no se deciden ni qué juez va a actuar, ¿no es cierto? Y ustedes saben que hay un viejo dicho en el derecho, por lo menos para los abogados que alguna vez ejercimos, yo sigo ejerciendo el derecho, por supuesto, vivo de eso. La justicia que llega tarde no es justicia. La justicia tampoco tiene que llegar en tropel, porque muchas veces lo urgente no deja lugar a lo importante, y si las cosas vienen muy rápido, a veces la velocidad, ¿no es cierto?, castiga severamente a la veracidad, ¿no? Los dos empiezan con B corta, pero significan cosas diametralmente opuestas. Dentro del plano internacional, vamos a pasar después con Pablo al tema del agua. Bueno, hay estas noticias de la NASA, en el cual dice que se logra cultivar kale o kale, que desconozco absolutamente qué es, no sé si es un pingüino o es una planta, en la estación espacial, y que revela la habilidad clave y la posibilidad de llegar a Marte o a otros planetas. Kale es como una lechuga, es una especie de lechuga. Muy bien, acá tengo mi asesor permanente, el profesor, doctor y latifundista Torello, que siempre nos pone al día con estas cuestiones, que es los que somos legos en la materia. Yo apenas logro diferenciar una lechuga de un cacahuate o de una palta, así que... Está bueno porque la parte legal, la parte de leyes y de abogados, yo no sé nada y ustedes me enseñan, así que No, hijo, es yo un no puedo... win-win.
Yo no puedo enseñar a nada, soy un pobre peregrino de vuelta de Compostela. Bien, Igual que uno. gracias, doctor. Bueno, este simple y delicioso cale, ¿o qué es cale o kale, doctor? Usted que sabe varios idiomas. Kale. Kale, Kale. ¿cómo sabe? Escribe Kale, ¿Cómo pero sabe? dicen Kale. Muy bien. Así que bueno, por ahí terminaremos viviendo en Marte o en alguna órbita geoestacionaria, que es el lugar donde... Sí. Les voy a contar una cosa, por ejemplo, a mí me gustan mucho los bocaditos de acelga o de espinaca. A mí los de acelga me gustan mucho. Hay mi una casa en Mar del Plata en la que voy seguido, que empieza con C, Ajá. no voy a hacer el chivo, que empieza con C y en el cual hacen la reina de la cocina, una gorda divina que se llama Nicolasa. Cada vez que llego le pido que me haga esos se llaman bocadillos de acelga y bocadillos de pescado. Sí, Espectacular. exacto. Sí, así que Estoy yendo mañana a Mar del Plata, doctor. después le paso el lugar donde va a ir a comerlas. Se hacen con verdura y algas. Riquísimo. Riquísimo. Claro. Y Así yo lo que que- le quería comentar Sí. es que mi mujer me dio a probar y le digo, qué ricas son, qué suavecito, que son de espinaca. Me dice, no, son de hoja de remolacha. Ah, Sí, también, sí. sí. También Yo eso. no sabía, yo Sí, soy sí. medio caníbal, o sea, como carne, mucha carne. Sí. Y el kale lo sé por mi mujer que come kale. Yo digo que el hombre tiene que comer carne, pues, siempre. Así que, Bueno. pero buen dato, después me pasa el dato, por favor. Sí, cómo no. Buen dato el que pasa acá el amigo. Pero fíjense, mi abuelo, que era francés, decía algo que era muy simpático. Decía, el hombre que bebe vino vive más que el médico que se lo prohíbe. Y esto fue cierto. Tan Está cierto bien. fue que vivió 104 años y todos los días tomaba vino, tomaba champagne, después se tomaba un whisky, fumaba cigarro, comía carne como si fuese un hipopótamo, y siempre delgado. Fue general del ejército francés, ingeniero matemático y ingeniero militar, siempre impecable y vivió mucho más que su mujer, que finalmente se murió 2 años después, pero con 70 años, se llevan 30 años de diferencia, ¿no? Así que, y como vemos, nuestros gauchos, nuestras personas que hicieron nuestras batallas por la independencia, en general han muerto relativamente jóvenes para nuestra época, en épocas que no había penicilina, no había toda la serie de medicamentos y farmacopea con que hoy se mitigan o se curan o se mitigan las enfermedades. Y sin embargo, pese a todo eso, han vivido relativamente muchos años. Así las cosas, le vamos a preguntar al profesor Torello, si quiere hablarnos un poco de esto, ¿no? Que esta información de que todo se inunda, el niño, la niña, los niños, las niñas, bueno, todo un bodrio de cuestiones en el cual pareciera que, bueno, ya conocemos la historia, ¿no? Es decir, cuando hay inundaciones baja el precio de la hacienda porque los pobres hacendados tienen que vender las vacas antes que se le mueran o adelgacen de tal forma que no valgan más que sus huesos. Entonces, es triste, porque yo a veces vi esto y uno ve las vacas muertas flotando y demás animales, porque además los animales no comen ni pochoclo ni fideos, no son italianos, son vacas, y comen pasto. Entonces se quedan sin pasto y se mueren entre la inanición y el agua. Bueno, y esto, por supuesto, aprovechan los vivos de siempre para comprarle a los pobres paisanos las vacas a precios ridículos. Total, la carne sigue valiendo lo que vale la carne. Sostienen que toda esta zona de lo que se llama, de la provincia de Santa Fe, Vera, el departamento de Vera y demás, dicen que hay escenas que se repiten porque ya no hay, según la información, no hay un solo camino que esté seco. Vamos a preguntarles a nuestro especialista del tema, espero que esté en línea, señor Pablo Torello. ¿Usted qué opina de esto? Bueno, muchísimas gracias, doctor. ¿Y por qué? Gracias, Horacio. No, el tema es así. Usted habló de un lugar puntual, que es Vera, Tostado, toda la parte, digamos, de los bajos submeridionales. Ajá. Son zonas muy bajas que se inundan frecuentemente porque no tienen hechas, qué casualidad,
las obras de desagote, de manejo de agua, que deberían hacerse, porque eso está entre el Chaco, Santiago y el norte de Santa Fe. Ujú. Y es una zona que se la denomina de los bajos submeridionales, que es una zona muy productiva, que lamentablemente por no haberse hecho las obras que se tenían que hacer, recurrentemente tenemos esto que pasa, que son inundaciones permanentes. Eso es lo que pasa puntualmente ahí. Después tenemos el fenómeno del Niño, que es lo que está amenazando este año, que dicen que va a venir un niño fuerte. Cuando tenemos el fenómeno del Niño, es que va acá en Argentina, porque tiene efectos diferentes en el mundo, es un tema mundial, es un fenómeno mundial que tiene diferentes efectos, ya sea en Australia produce sequías, en la zona de la pampa húmeda de la Argentina produce excesos de lluvia, en Estados Unidos excesos de lluvia, sequía en otros lugares del mundo, en el NOAA también produce excesos de agua. Entonces, es todo un poco muy puntual, pero no, como dijo un meteorólogo una vuelta, que lo dijo claramente, dijo, lo único constante en el cielo es el caos. Nunca se sabe qué va a pasar. Pero lo que sí se sabe es de que por las variables y por la temperatura del Océano Pacífico Central a la altura del Ecuador, hay un sector, un subsector que meteorológicamente lo manejan ahí, que es el Niño 3.4, que se calienta el agua, toman las medidas ahí, cuando se calienta el agua en esa zona, teóricamente va a haber un niño. Así que este año está bastante fuerte ese fenómeno de calentamiento del agua del Pacífico ecuatorial, por lo tanto estamos esperando un niño que hasta ahora no se ha dado, porque iba a empezar ahora. O sea, hay zonas que están inundadas hoy, acá en Argentina, o que están comprometidas hídricamente, pero no tiene nada que ver con el niño, tiene que ver con fenómenos puntuales nada más. Lo que esperamos es para de septiembre en adelante, septiembre hasta abril, que sí tengamos excesivas lluvias en varios lados, y eso puede ser lo que llegue a comprometer la cosecha, el manejo de la hacienda o de los granos. Históricamente, en los años Niño, ha habido buenas cosechas, porque llueve por arriba del promedio. Puede ser que puntualmente en algún lado haga desastres, porque por ahí caen 200, 300 milímetros en 1 o 2 días, y eso sí hace mucho daño. Se calculen que la pampa húmeda, el promedio anual es 1100. A veces cae el 30% de esa lluvia en un día o dos. Entonces ahí sí es que donde producen anegamientos, corrimiento de agua y muchos problemas. Pero la verdad que el año pasado era neutro y llovió como nunca en esta zona, por ejemplo. Llovieron casi 1700 milímetros, que es un 70% más de lo que llueve un año normal. Y era un año neutro. Este año, si fuera un niño fuerte, como indican, y deberían llover 2000. Pero lamentablemente hasta ahora, acá por ejemplo en Bragado, en la zona nuestra, han llovido 500. Si tienen que llover 1400, tienen que llover 900 milímetros en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Va a ser un desastre eso, 200 milímetros por mes, es muchísimo. Entonces, estamos esperando y nadie sabe nada. Simplemente son pronósticos de que va a venir un niño fuerte. Eso no quiere decir que haya excesos. Puede haber excesos puntuales o generales, no se sabe. A ver, Es Pablo, vos que sos un hombre de campo, yo tengo una un pequeño establecimiento agrícola ganadero con 5 caballos, acá en la provincia de Buenos Aires. Y hace 2 meses que todos los fines de semana que voy, llueve, y llueve, y llueve. No sé si llueve mucho o llueve poco, pero realmente ha llovido. Yo me acuerdo porque hace 5 o 6 años que en el verano la tierra se rajaba. Era raro, pero los caballos le tenían que conseguir rollo en el pleno mes de enero, cuando normalmente tengo un pasto de 20 centímetros de altura.
Así que bueno, estamos todos muy locos con esta cosa del agua, ¿no? Eh, no sé si esto se verá el calentamiento global o no. Yo ya creo que todo tiene un poco de verdad y también mucho de cuento. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y hablando de eso, y tu preocupación siempre por estos manoteos que se le hace al campo, con que se llaman retenciones, si ese dinero se hubiese dispuesto, justo por ejemplo, para mejorar todo este trabajo hídrico que habría que hacer, ¿cuánto más dinero cobraría o recuperaría el Estado a consecuencia de las mejores cosechas? ¿No? Entonces, bueno, pasa que... Claro, Sí, decía es lo que nosotros siempre le explicamos a la gente del gobierno. Por ejemplo, nosotros cuando asumimos el gobierno con Mauricio Macri en diciembre de 2015, lo primero que se hizo, a los poquitos días de asumir, en Pergamino, se eliminaron todos los derechos de exportación de todo, menos de la soja, que quedó en el 30%, teníamos 35% en ese momento. Así que se eliminó a todo y hay un trabajo hecho por Argentrigo, que es la cadena del trigo, que por aumento de producción, todo lo que no se recaudó por derecho de exportación se recaudó por aumento de otros impuestos, IVA, combustibles, mayor actividad, porque los camioneros compraban más cubiertas, etcétera. Y hay un muy buen trabajo hecho ahí, donde se demostró que la baja de derecho de exportación benefició al fisco, o sea, entramos en un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque hay más actividad, hay más producción, hay más viajes de los camioneros consumen más cubiertas, paran en los más restaurantes, peajes. van a los mecánicos. O sea, el productor, al no tener mayores ingresos, invierte más en los pueblos, En se los pintan las tractores, en casas, maquinaria agrícola. en todo, en todo. Entonces empieza un círculo virtuoso que los gobernantes, lamentablemente, o por lo menos lo que hemos tenido, los kirchneristas, por ejemplo, no lo logran entender. Y yo siempre hago una cuenta, que para mí es una cuenta impresionante, que es que la provincia de Buenos Aires solamente, en concepto de derecho de exportación, entrega 1.500 kilómetros de autopistas todos los años. Con lo que le sacan a la provincia de Buenos Aires, la provincia, si esa plata volviera en obras, podrían hacer entre 1.000 y 1.500 millones, entre 1.000 y 1.500 kilómetros de autopista. No estoy hablando de ruta, estoy hablando de autopista. Perdón, Autopista vale 2 millones de Pablo, kilómetros. vos tenés el presupuesto que se habla en general, que 1 kilómetro de autopista es $1 millón. 2 millones de dólares. A $2 millones. Mira, yo lo tenía por uno. Un kilómetro de autopista, 2 millones de dólares de los kirchneristas. Cuando tuvimos nosotros valía 1,5 millones. Ah, bueno, pues entonces sabemos dónde fue los otros millones. Lo tenemos en Y claro. bueno, por eso los jueces se acuerdan cada rato de la señora, ¿no? Sí, por eso. Estamos en este país, un poco lo que le decimos a nuestra audiencia, ¿no? Que para no llenarlos de malas ondas, porque todo lo que está mal ya sabemos, ¿no? También tenemos que decir que estamos un poco preocupados, digamos, o que es un poco preocupante, ¿no es cierto?, lo que está sucediendo en la Argentina con esta incapacidad que está teniendo el grupo económico o los asesores económicos con la pérdida de empleo y con la creciente, aunque sea poquito, pero el creciente desempleo que se produce. Y creo que esto señala que hay algunas cosas para corregir. No digo que todo esté mal, no puedo decirlo porque creo que esto no es cierto, pero lo que es cierto es que estamos creciendo menos de lo que se prevía y esto no es bueno para el país. No solamente no es bueno para el gobierno, porque creo que el gobierno, por lo menos creo el gobierno, no debería merituar todo
exclusivamente en medida de unas próximas elecciones, ¿no? Es decir, lo que más le puede asegurar su reelección a Milei es tener un buen gobierno. Y para tener un buen gobierno hay que intentar, por lo menos, de tener al argentino que vota, ¿no es cierto?, más o menos conforme. Sabemos que venimos de un país al cual lo pelaron como un pollo, de un país que fue recibido por Milei con las cuentas en absoluto rojo del Estado Nacional, tanto Banco Central como Tesoro Nacional, y hoy en día andaremos en 40 o 50 mil millones. Es decir, algo hemos mejorado, se está tratando de mejorar algo la inflación, ha subido 1 puntito, 2 puntitos la última medición, lo cual no es grave, pero se ha roto hasta ahora, veremos la próxima medición, creo que será la semana que viene, se ha roto por lo menos la tendencia bajista, aunque sea poco, la tendencia bajista de esta línea de descenso de la inflación en la República Argentina. Ricardo, Pero sí, Pablo. Lo bueno que tiene las informaciones que salieron este mes es que pese a que subió y se rompió la inercia de baja, Sí. lo que también es importante es que también perforó el piso del 1% la inflación núcleo, Sí, que sí. fue el 0,9%. Y eso es importante porque es la que marca lo que está por venir. No, Entonces, no. también es importante Sí, esa sí. inflación núcleo. Por eso yo digo, no todos son pálidas, porque a veces pareciera que el que tiene un programa de radio, en este caso yo colaboro, no tengo un programa, colaboro con este programa, pareciera que el deporte nacional es pegarle a Milei, ¿no? O pegarle a Milei o pegarle a Cristina, y me parece que tendríamos que ser un poquito más generosos, ¿no? Y entrar a pensar en las cosas positivas. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque así como hay cosas buenas, también hay cosas que ya lo dije la semana pasada y no quiero aburrir a los teleescuchas, mirá qué antiguo soy. Sí. Claro, que ha subido un poquito el riesgo país. Hemos llegado a 400 puntos y hoy estamos en 470, creo, algo así. Y Casi esto, 500. ¿cuánto estamos? ¿500? Casi 500. Bueno, sí. ¿Y por qué es esto? Si tenemos en cuenta que baja la inflación, que la pobreza no ha subido en forma escandalosa, y acá volvemos a aquello que lo dije la semana pasada, que no soy yo, que lo han dicho varios economistas seguramente antes que yo, que el clima enrarecido político es lo que hace que el riesgo país suba. No necesariamente las buenas o las malas elecciones que hacen a la conducta o el derrotero que tengan nuestros funcionarios de la economía. Siendo 19:30, le decimos a nuestro querido operador, el gran Gerardo, que vamos a las noticias y volvemos, Pablo, en la segunda parte. Gracias. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220.
Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, seguimos en esta segunda divertidísima parte, lo digo yo, divertido, para usted ser un bodrio, divertidísima parte del programa, y le vamos a pasar acá a nuestro amigo el mudo, el Gardel de esta mesa, que es Horacio Fernández, porque me comentaba algo de cómo se han transformado, cómo de alguna forma, y esta es la realidad palpable, es decir, la realidad que se vive la gente que camina en la calle, no se leen los libros. Horacio, contanos. Tuve oportunidad por temas personales que no vienen al caso, de comprar algunos artículos, luminarias para la casa, ropa de cama, distintas cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Y nos llevamos, digamos, con mi señora, la noticia, una novedad de la diferencia de precio que hay en todo lo que es la venta online. No hablo de ninguna empresa en particular, del sistema. Lo pronto que llega y segura lo que uno compró, la cercanía, aparecen kioscos que nunca uno vio, que es una puerta de la casa, que tiene un kiosquito se dice en el barrio, de mala muerte. Pero hoy se entra ahí y tiene el baño del local, lleno de paquetes y gente que los va a buscar, como fue ido yo a buscar lo que compré. Y realmente voy al negocio tradicional que uno compra habitualmente, o centro de la ciudad de conurbano, puede ser Quilmes, puede ser Avellaneda, y ve lo mismo, por ahí el doble del precio. Lógico, tiene que pagar el alquiler del local, tiene que pagar a la empleada, tiene que pagar el día feriado, las cargas sociales, la carga fiscal. No digo que los otros no lo paguen, pero seguramente ahorran un montón de costos y les permite, supongo yo, porque, o sea, estamos en medio de un cambio más allá de endeudamiento que tiene la gente, que lo sufre prácticamente todo el pueblo. Más allá de eso, hay un cambio que todavía estamos viviendo en su comienzo, porque tampoco un año en una política económica o dos es nada, o sea, se mide por décadas por ahí. Cierto. Pues si no estamos midiendo minuto a minuto. Bueno, pero esto, como bien decía Horacio fuera del micrófono recién, acá en el piso, esto lo que acredita es que se va transformando también la economía. La economía, ya no hablo de la gran economía. La microeconomía, la economía de casa, la economía de todos los días. ¿Por qué? Porque la gente dice, sí, los negocios cierran, pero a ver, si usted compra una lámpara, como decía Horacio, a mitad de precio, ¿a dónde va a comprar? ¿A la ferretería o se lo va a comprar a una empresa de las manitos esas amarillas? Evidentemente le va a comprar, la persona no es idiota, la persona va a comprar donde le sale más barato. ¿Y eso cómo se llama? La ley del mercado. Entonces, la ley del mercado va a hacer que algunos negocios cierren porque no son productivos. Mira, hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Yo vivo acá en Barrio Norte, lugares donde he vivido toda mi vida, a 2 cuadras de Plaza San Martín. Yo no puedo entender, había un disco muy grande que estaba en la calle Suipacha, donde antes estaba una vieja, ya le puedo decir porque ya no existe más, un viejo supermercado se llamaba La Gran Provisión. Y lo que me llama la atención es la cantidad de negocios, de supermercados y mercaditos que hay en una misma cuadra. Hay 2, 3 en una misma cuadra, en una misma manzana.
Lo tenemos acá el profesor, director de este programa, dueño, patriota, el profesor Enríquez. Hola, querido Jorge, ¿cómo estás? Ricardo Hola, Bucerí Jorge, y ¿qué Horacio tal? Fernández. Hola, ¿qué tal? Disculpen que lo estoy haciendo del auto, pero terminé de dar una charla en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con motivo de los 30 años de la Convención Constituyente y los estaba escuchando muy atentamente. Disculpe que a lo mejor Sí. no es lo mejor Sale perfecto, estar ¿eh? hablando desde un auto. ¿Sale bien? Bueno, Sale eso perfecto. es lo importante. Yo coincido que muchas veces lo que decía las innovaciones generan también que la posibilidad, lamentablemente, hacen que la gente se tenga que reinventar. Pero lo que pasa es que cuando la reinvención viene por el avance de la tecnología, es una cosa, pero cuando la reinvención viene por medidas que toman los gobiernos, porque incluso los gobiernos más liberales del mundo, en determinado momento toman medidas proteccionistas. Sabido es el caso de Margaret Thatcher, si había alguien que era realmente, que era una persona conservadora, una persona que realmente estaba muy, muy compenetrada con todo lo que era el liberalismo, perdón, era justamente Margaret Thatcher, no sé cómo se ve ahora, Bien. porque tuvo una pequeña interferencia. Sin embargo, en determinado momento, cuando era necesario adoptar políticas que fueran, que fueran contrarias al interés general, se adoptó. Sabido es el caso de los ferrocarriles. Los ferrocarriles en un momento dado, como en Inglaterra, los tuvo que asumir el Estado, porque evidentemente eran absolutamente deficitarios, y una medio de comunicación que era esencial. Entonces, lo que yo digo es esto, no quiero ponerme, porque siempre terminamos al final con alguna suerte de discusión con el tema de que después me dice Ricardo, yo soy la voz discordante, pero en muchos casos hay que pensar que nosotros hay que, no digo utilizar medidas proteccionistas, pero cuando uno ve que el avance de la tecnología hace de que algunas empresas tengan que cerrar, evidentemente tendrán que pensar que estas empresas hay gente. Y cuando uno ve el despilfarro que sigue siendo el Estado, y que, como se dijo en la campaña, la costa iba a pagar la casta, terminar con sus privilegios, y cuando uno ve que un director del banco de YPF que gana 100 millones de pesos al año, por mes, mejor dicho, realmente uno se pone a pensar que... $100.000. ¿Cuánto? Perdón, Jorge, buenas tardes. $100.000. $95.000. Buenas tardes, gana. querido amigo. ¿Quién gana 25.000? ¿Cómo le va? $95.000, perdón. Discúlpeme, he sido torpe, $95.000. Entonces uno ve, entonces uno tiene que pensar, yo siempre pongo el ejemplo este, mi padre era doctor en ciencias económicas, era el dueño de una de las 4 empresas de las famosas bañaderas, vehículos descapotables, vehículos descapotables que tuvieron un auge, sobre todo cuando no existía tan desarrollada la industria del automóvil, cuando para ir al Tigre no existía la Panamericana. Entonces vivían esas empresas vivían en la temporada veraniega. Yo recuerdo estando en Mar del Plata que mi padre se fijaba mucho en las pizarras de La Nación y de la prensa, cómo estaba el tiempo en Buenos Aires, y yo veía que era un poco cruel el que pensara que era necesario que hiciera mucho calor. Entonces un día me explicó, es necesario que haya mucho calor allá para que vos puedas veranear acá. Tenía 10, 11 años y lo entendí. Lo entendí porque evidentemente se llamaba Compañía Argentina de Turismo, aparte. Él era contador, era doctor en ciencias económicas, pero tenía, la empresa esa fue su fuente de rentas, ¿no? Su fuente de ganancias. ¿Qué pasó? Aparecieron los autos, Industria Kaiser Argentina, distintas fábricas en la Argentina, el desarrollo del automóvil hizo que la gente perdiera absoluto desinterés en ir y tomar una bañera que los llevaba hasta Olivos. Tomaron un helado y volvían. Por el otro lado, desalentaba también de que, por ejemplo, los domingos, los sábados, me acuerdo, los sábados y domingos, llevaban a hinchas de distintos clubes. En el caso de los domingos era River, en el caso de los sábados, no me acuerdo quién era,
del Interior, del Club de la B. ¿Qué pasó? El desarrollo del automóvil te hizo que la gente tomara un automóvil. Y el desarrollo no solo del automóvil, sino también de los distintos medios de comunicación. Y por el otro lado empezó la Panamericana. Entonces, ¿qué tuvo que hacer mi padre? Reinventarse. Ya la mañana no servía para nada. Había que cambiarlo, porque vino ese auge de la tecnología que era absolutamente necesario. Había que cambiarse a otra cosa. Entonces, ¿qué hizo? Lo cambió a micros. Y los micros hacían ya larga y media distancia a la zona veraniega. Y también trasladaban a los obreros a distintas reparticiones, porque se concentraba mucho toda la parte de gas y de petróleo en las refinerías de Dock Sud. Se tuvo que reinventar. Un amigo de él que tenía fábrica de sombreros, había cerca de 50 fábricas de sombreros en la ciudad de Buenos Aires. Desaparecieron todas, menos 2, porque la gente usaba sombreros. Distinto es el caso. Ahora, hubiera sido cruel que porque mi padre no cerrara la empresa y dejara a la gente en la calle, le subvencionaran. Eso hubiera sido realmente cruel, porque era una cosa que le había superado. Ahora es distinto cuando le aparecen de golpe empresas que a lo mejor no tienen posibilidad de mejorar la rentabilidad, o que generan absolutos monopolios o oligopolios. Entonces me parece que ahí o se abre la importación de forma desmesurada. Fíjense que yo viví la época de la dictadura del proceso militar del 76, incluso Martínez Dios fue advirtiendo que iban a empezar lentamente, gradualmente, palabra que no le gusta al presidente, a abrir la importación a productos extranjeros. No se hizo de la noche a la mañana. Y había un dibujito de televisión muy lindo que decía, ya se lo advertimos, un dibujito de televisión donde decía, le dijimos que cerraran bien las ventanas porque se podía venir una tormenta que iba a ser la tormenta de las importaciones. Pero se hizo en forma gradual, no de la noche a la mañana irrumpiendo en el mercado. Es obvio lo que vos decís, que la gente prefiere ir a comprarlo de una manera por estas aplicaciones de plataformas a comprarlo en forma en el supermercado de la esquina. Pese a que hay algunas excepciones, como por ejemplo el hecho que a mucha gente le gusta ir personalmente a comprar las mercaderías porque le gusta comparar productos, comparar precios, que a veces se dificulta un poco. Es distinto verlo visualmente que verlo a través de una pantallita. Yo lo que digo es que los gobiernos no están simplemente para dejarse llevar exclusivamente por las leyes del mercado, porque si no, entonces, ¿para qué existen los gobiernos? Me parece, ¿no? Sería, manejémonos con las leyes del mercado y listo. Yo creo que los gobiernos están justamente para ser facilitadores, para hacer la propia encíclica Centesimus Annus, que es una de las últimas encíclicas que se refieren a este tema, dice que la Iglesia no se opone ni a las empresas, ni a la coparticipación, a la participación de los obreros en la distribución de las ganancias, y de ninguna manera se opone a la libre empresa ni al mercado, pero exige que éste tenga una suerte de control para satisfacer las más elementales condiciones comunitarias. Hoy estamos asistiendo rutas que están absolutamente deterioradas. Yo la semana pasada venía a la noche de Rosario a Buenos Aires, por suerte es una autovía que anda muy bien, pero la señalización es absolutamente deficiente. Tenés que ir con los 4 sentidos porque no es como, por ejemplo, la Ruta 2, que sí está perfectamente señalizada. Entonces yo creo que cuando estamos ahorrando por todos lados para lograr que los números cierren, y esto es a costa de vidas humanas, esto es a costa incluso de la propia industria, de la industria y del campo, de la minería, porque las rutas que van a Vaca Muerta están absolutamente destrozadas y llevan la arena para hacer el fracking en Vaca Muerta, y la arena la traen o de la costa o de Entre Ríos o del litoral. Entonces lo que yo digo es, esto hay que mejorarlo, porque si esto no lo mejoramos también estamos tirando un tiro en los pies, porque estamos haciendo que la productividad de los que realmente generan recursos, el campo por ejemplo, se vayan, dejen de generar los recursos para alimentar la maquinaria del Estado, que no ha disminuido, lo puedo demostrar claramente que no ha disminuido en mucho la cantidad de empleados que tenía, o la cantidad de funcionarios
o lo que yo comentaba de YPF, que se repite también en el Banco Nación, en el Banco Central y en todas las entidades financieras. En el caso de YPF van a decir que como es una empresa mixta y capitales privados, bueno, que no, momentito, es una empresa, pero que los que representan al Estado no cobren, o que cobren un sueldo razonablemente bien porque están representando al Estado argentino. Y si no les sirve ese sueldo, bueno, que se vayan a otro lado. Y lo mismo se da en otros organismos. O sea que yo digo, la gente obviamente va a dar su interés, pero hay que mirar un poco más allá y decir que detrás de las empresas, que a lo mejor si se les hubiera facilitado de alguna manera, disminuyendo la presión tributaria, por ejemplo, podrían ser absolutamente rentables y competirían en igualdad de condiciones. Nadie quiere que le regalen ni que lo subvencionen. Esto pasa con los 8 millones de morosos. Yo me parece absurdo que diga, bueno, era un tema entre privados, pero el Estado de alguna manera tiene que intervenir, porque el Estado alentó que la gente tomara esos préstamos. Y la gente cuando toma esos préstamos no está tomando para comprarse el último auto alemán, sino que lo está haciendo en muchos casos para vivir, porque evidentemente la gente no llega ni a mediados de mes, porque las tarifas no aumentan conforme la inflación. Entre privados sí, los contratos que hacemos entre los privados, sí tomamos en cuenta, en el caso concreto mío yo he tomado en cuenta la inflación mensual conforme el costo de vida, que aún es inferior al real costo de vida, a la del supermercado, a la de la góndola, no a la del numerito. Porque el numerito ya sabemos que estamos tomando estadísticas, lo estamos manejando con parámetros del índice de hace 20 años. Son los mismos que utilizaba su Piacere Moreno. A lo mejor ahora se hace de una manera mucho más prolija y no tan escandalosa, pero a mí me hizo mucho ruido cuando Marco Labaña, que conocimos en la Cámara de Diputados y pasó por el gobierno de Macri, pasó por el gobierno de Fernández, daba una cierta garantía de transparencia y por lo menos de imparcialidad en cuanto a la elaboración de los números. Bueno, esto es lo que yo quería decir, simplemente un modo de acotación de lo que estaban hablando. Perdón que estoy ahora sin luz, no sé qué pasó. No, se lo ve cada vez mejor, diputado. El mandato cumplido. Gracias, querido. Yo a veces tengo que disentir, pero porque yo qué sé yo, la realidad no sé. A ver, querido, yo no soy un periodista como podrá ser usted, profesor. Yo no soy un periodista, soy apenas un colaborador en el periodismo. He hecho algunas cosas con mi amigo Rosendo Fraga en su momento, pero también siempre como colaborador. Y lo que creo que es importante es el sentido que tenía aquel famoso programa, que no me acuerdo de quiénes era, no importa, que se llamaba A Dos Voces. Es decir, porque si todo lo que estamos en esta mesa, todo lo que estamos en el piso, decimos exactamente lo mismo, y entonces ¿a qué venimos? Creo que justamente de la compulsa de ideas, de las diferencias de ideas, de las diferencias de pensamientos sobre un mismo tema, crece, ¿no es cierto? Crece el diálogo, crecen las ideas. Y no por eso esto es una batalla, ¿no? Tampoco, por supuesto, tenemos la locura de gritar a la gente por la radio, porque no corresponde. Creo que siempre hay que tratar bien al público que nos escucha y o nos quiere o nos soporta, no sé dónde estarán, pero es un poco la idea que tenemos. Acá, bueno, doctor, sí. No sé quién diablo. No sé si está el doctor San Martino. No lo vimos visto hasta ahora el doctor San Martino. Gerardo, el doctor San Martino brilla por su ausencia, me dice Gerardo. Así que el joven Torello habló ya. Y se habló hasta por los codos, habló del niño, de la niña, de los niños. Se justificó por qué no nos invitó a comer cuando vino. Por supuesto, se justificó, no le querimos nada, como corresponde. No sé, ¿cómo nos invitó? Conmigo comí un rico asado ese día a la noche. Está bien, a mí no me invitó. Claro, yo sé que soy una capite de minucio para los que no saben derecho. No es que a mí me invitaron como al señor Torello. Y bueno, pero ustedes son celebridades. Ustedes son celebridades, yo simplemente empujo el lápiz, doctor. Esto es muy claro. Sí, debemos decir... ¿Por qué hablo del niño y la niña? Por la niñez. Les voy a contar algo. Por la lluvia. Les voy a contar algo realmente que pasó recién. Lástima que no está Osvaldo. Estaba en una charla de la Facultad de Derecho
y estaban ahí entre los panelistas, eran Alberto Dalavía, Sapsay, y una abogada, una profesora de la facultad, que de repente empezó a hablar con lenguaje inclusivo, entonces decía que los jueces, los diputados, las diputadas, y en un momento dijo las convencionalas, Claro. y nos sonó tan mal a todos, que yo estaba en las primeras filas, los miré a Sapsay, a Gustavo Vivo, otro profesor acá, y a azorados, porque los tres la miraron a ella. No se inmutó y siguió hablando de las convencionalas. Cuando terminó, no dije nada, porque... Yo hubiese un dicho así, aplausos y aplausas. pero me acerqué a Claro. Sapsay. Lo tenemos a Osvaldo, Jorge, Me si acerqué a querés. Sapsay. Bueno, justo entraste bien, Osvaldo, con esto. No, estaba comentando, Osvaldo, que en una charla recién que estuve, una abogada que estaba en ese panel con Gustavo Vivo, Alberto Dalavía y Daniel Sapsay, dijo las convencionalas. Y yo lo miré medio abriendo los ojos, porque yo dije, me equivoqué de lugar. Pero ellos tres la miraron, escandalizados, y cuando terminé, es un neologismo que han acuñado nuevo, y me dice Sapsay, se agarraba la cabeza y me decía, yo ya, iba a decir una mala palabra, yo ya insultaba a la constituyente, que hubieran metido esto, la constituyente porteña, que hubieran metido estas barras, en todos lados. claro, Pero ya esto excede, y ahí empezó una pero además es una peor, cosa, las perdóname, convencionalas. No, peor, porque en este caso, si fuera convencionalos, y quieren feminizarlo, pero convencionales es neutro, se aplica para ambos géneros. O sea que no tiene sentido. Es después lo que hablábamos con Laura Serra, la mujer de Alberto, que es periodista, y yo decía, ella muy así, a lo mejor muy con el tema del género, pero también estaba horrorizada, porque dice incluso más, no se dice la presidenta, se dice la presidente, y coincidimos todos en eso. Sí, bueno, eso vos sabés que se admiten las dos formas. La vicepresidenta. Sí, pero se admiten las dos pero ellos formas. estaban en esa, Está porque de aceptado. los que terminan... Está aceptado. aceptado por la Real Academia Española decir la presidenta. Sí, se Bueno, admiten las dos formas. Sí. Es horrible Está bien. igual. Ya está. Bueno, profesor San Martín, un gusto. Pero- no ha saludado acá al piso El gusto es los mío, pobres el gusto trabajadores es mío. que somos Horacio Fernández y yo. Los demás son estrellas. Nosotros simplemente somos los que Ustedes prendemos son la los que luz. tienen el overol puesto. Sí, bueno, en Es como este todo, caso, estrellas y estrellados. bueno, en este caso nosotros somos dos pobres estrellados que queremos ser ricos. Perdón, una digresión. Vamos a felicitarlo al doctor Enríquez porque River, después de muchos años, se acordó de que hay que hacer goles. Se enteró que el tema es poner la pelota dentro del arco contrario. Y creo que le fue bien en la Lo está última. ofendiendo al señor Torello. No, A pero mí yo el les señor explico Torello. que nosotros, los de River, damos 4 partidos de ventaja. Porque Sí. ni Bueno, más vayamos- nivel del fútbol. Vayamos a lo que le interesa hablar a nuestro amigo Pablo. No, y a mí Osvaldo, lo que ustedes propongan, yo no tengo hablar de- nada. Nos quedan nada más que 5 minutos y Vamos a medio, hablar- así que ¿de qué podemos hablar? De varias Lo que cosas. proponga el doctor Enríquez, no sé. No, una sola Además, cosa sí, del hemos exterior, hemos cosa del hablado de- exterior de- que creo que es de unos preocupante. temas. Sí, Jorge, te escuchamos ¿Osvaldo? atentamente. Hemos hablado de algunos temas vinculados con la economía, con con las empresas que cierran. Pero ese tema ya lo hemos hablado bastante. Sería bueno escuchar tu opinión respecto de la situación política, cómo la estás viendo vos, Osvaldo. No sé, un pantallazo. ¿Cómo ves cómo se está, digamos, visualizando? Recordá que el panorama tenés para 3 el año minutos. próximo? Sí, no voy a ser no voy a ser original, pero evidentemente hay un deterioro en la imagen del oficialismo, que a principio de año parecía que se comía a los chicos crudos porque había logrado aprobar, recordás, en fin de febrero, principio de marzo, que algunas leyes que le interesaban, había logrado prorrogar el mandato de un juez de Maíz, que es padre,
por una mayoría bastante abrumadora. En fin, parecía que se encaminaba a la reelección y hasta podía ser en primera vuelta, porque ante el desierto que se veía en la oposición. Pero desde entonces, digamos, el panorama cambió. Bueno, ustedes han hablado, yo no los escuché, pero seguramente de las dificultades económicas, de que esta supuesta este supuesto progreso en lo macroeconómico dista de verse en el bolsillo de la mayoría de los argentinos. Hay una actitud, por otra parte, de escasa empatía, ¿no? Cuando se dice, hay un endeudamiento muy grande en muchas familias. Son números récord, y en muchos las personas quizás de más humildes se endeudan con personas o con organizaciones que frente a las cuales los usureros parecen bancos oficiales, porque y eso es un problema. Y lo único que tuvo que decir el presidente es que era un asunto entre privados. Lógicamente no se espera que el gobierno tome medidas populistas ni nada que perjudique los derechos de los acreedores, pero se pueden decir muchas cosas, porque si no parece que se tratara de personas que han ido al casino, que están en la timba. No, muchos han debido endeudarse porque no llegan a fin de mes. Entonces, la actitud del gobierno parece distante, parece muy, muy fría frente a un problema serio. Todo esto hace que la imagen negativa del gobierno haya aumentado, que la positiva haya declinado. Pero, digamos, y hay un porcentaje importante de personas que no quieren ni la vuelta al kirchnerismo, ni quieren continuar con Milei. Pero no ha surgido todavía un candidato o una coalición que represente, o sea, una oferta que responda a esa demanda. Se está moviendo un poco distintos partidos, pero todavía no aparece. En el PRO hay por lo que se lee bastante discusión al respecto. Ha habido reuniones, no sé si ustedes las han comentado, como para tener un camino común con el oficialismo. Otros dirigentes rechazan eso. Sí, que estamos en un momento, me parece, de transición y de espera, a ver qué es lo que surge. Bien, querido amigo, sí, creo que todos estamos en esta situación. Yo quisiera agregar que, según el otro día distintas encuestas que he podido ver, hay aproximadamente un 55% de la gente que está segura, o podría no estar segura y no tanto, que no votaría ni al mileísmo ni al kirchnerismo. Y frente a eso hay un 17% que votaría al kirchnerismo o al peronismo, al kirchnerismo, y un 27% a la Libertad Avanza. Quiere decir que hay un 55% de la gente que está alejada de los dos extremos. Y yo ayer tuve un programa de radio y hice un comentario en ese sentido, y la respuesta que tuve en las redes sociales fue que del 200 y pico de personas que contestaron no, porque estaba el audio mío donde yo decía que realmente estaba convencido que el PRO debería ir solo, porque el PRO representa algo diferente. Solo me refiero a Juntos por el Cambio, y de las 260 personas, puedo asegurar, lo pueden chequear, 240, está bien, las redes a lo mejor puede ser no un parámetro significativo, pero 240 estaban totalmente de acuerdo con esa posición. O sea que, porque me parece que si nosotros hay cosas que decimos que están bien, pero que entendemos que para fortalecer un gobierno tiene que haber una alternancia de algo parecido, que a lo mejor algo parecido que lo mejore, porque si nosotros estuviéramos pensando que lo podemos superar en cuanto a respetar los grandes lineamientos macroeconómicos, pero a eso agregarle institucionalidad, seguridad jurídica, respetarnos entre nosotros, buscar consenso, buscar diálogo, no son malas palabras. Me parece que ahí la gente, o sea, hay una gran cantidad de gente que está en el medio, que no quiere polarizar. Esto lo tenemos en claro, querido Jorge. Será tema para la próxima charla. Nos hemos pasado casi 2 minutos del programa, nos están por pegar acá. Saludos a Pablo, Jorge, a ti también, a San Martino que está.
Horacio, gracias a Osvaldo, todos. Gracias. Jorge, un abrazo, Gerardo, operador, Saludos. muchas gracias, hasta la semana que viene. Gracias, Pablito, gracias a todos.